Ahora, ¿qué pasa con estos chicos? Expresan mayores cantidades de proteínas antiapoptósicas. ¿Por qué? ¿Qué sucede después de la respuesta? Claro, porque si tú tuviste un montón de linfocitos, ¿no? O neutrófilos que han reclutado por aquí. No, pero no hablamos de linfocitos, de linfocitos. ¿Tendría sentido que se quede? ¿Siempre está aumentado? No, ¿sí o no? No tiene sentido. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
tipo granular, ¿no? Tras la exposición secundaria a los alimentos. Porque primero que va a haber, tiene que haber sido sí una primera exposición. Ya cuando la segunda, la tercera, ese ya tiene anticuerpos de la enfermedad. Muy bien. Las respuestas secundarias también son mejores después de la exposición a antígenos proteínicos dependientes. Muy bien. Entonces acá lo mismo, ¿no? Acá vamos a ver cuánta cantidad de anticuerpo hay después de la primera exposición a la antígeno. Primero sabemos, ¿no? Este linfocito B está bien, pero todavía no conoce nada. Luego llega la chismosa, ¿no? La célula protectora de antígeno, que dice, mira, me presento a esto y por fin se van a activar los linfocitos B. Una vez se activen los linfocitos B, ¿qué hacen? Se transforman en células plasmáticas, ¿no? Y estos ¿dónde van a estar? En los tejidos linfáticos perfectos. Y miren cómo va la curva, se van creciendo, ¿sí o no? Y acá se va formando una cosa, hemoglobina M y hemoglobina. Hoy día vamos a salir también de esto que les ha confundido un poquito. La primera, en la primera exposición, siempre en una primera exposición, es la inmunoglobulina M. Pero cuando hay una reinfección, cuando ya hay una segunda exposición, la primera es la inmunoglobulina G. ¿Ok? Para que ya se salga un poquito de esa duda. Muy bien. Entonces, bien, así como esto ha sucedido, chicos, ¿okay? Ya van trabajando, porque tampoco podemos tener cuántos anticuerpos, ¿no? Entonces, vamos bajando esta producción de anticuerpos, ¿no? Y se va a llegar
receptivo, disfunreceptivo receptores. Muy bien, ahora, sinónimos, ¿no? Interleuquinas. Son citoquinas producidas por leucocitos, ¿ok? Monoquinas, producidas por monocitos. Y idiosinas de pequeño tamaño y producen quimiotaxis y algunas respuestas inmunes, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones? Son mensajeros e intercelulares. Intervienen en la regulación de la respuesta inmune y también en la diferenciación y coagulación de las células del sistema inmune. Ojo que se comunican entre ellas, ahora vamos a ver. Y pueden tener también funciones efectoras y directas, ¿no? Por ejemplo, en la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la proliferación y diferenciación de las células sanguíneas, ¿no? ¿Dónde se da eso? En la médula ósea. ¿Se acuerdan muy bien? ¿Qué más? Respuesta inmune. Inmunidad natural, activa fagocitosis, inmunidad específica activa de inmunocitos. Y en la respuesta inflamatoria, activación de células inflamatorias. Yo antes también creía que las citoquinas solamente eran de la respuesta activa. No, las citoquinas están desde el inicio. Estos son los que avisan a todos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es la actividad biológica? En un estímulo, la célula produce idiosinas, le pasa esta señal a la célula blanco que tiene el receptor para estas idiosinas y hay un efecto biológico. ¿Cuál puede ser el efecto biológico? Diferenciación, maduración, inflamación, hematopoiesis y algo. Por ejemplo, en las células T, ¿cómo sabe la célula T que tiene que ser CD8, CD4? O T reguladora? ¿Cómo lo saben? Gracias a esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede dar esa comunicación, chicos? Mira, dice aquí, acción autotrina. Miren, él mismo se ama. Él mismo se ama. Ella misma se manda sus flores, ¿no? Cuando nadie le manda flores, ella misma se manda sus flores. Eso es lo que está pasando. O cuando te hablas ahorita como entonces, tiene la señal, pero también tiene su propio receptor. ¿Ok? Acción paracrina. Cuando se da entre una célula cercana. ¿Ok? Entonces, bien, este manda la señal y justo la célula cercana tiene el receptor. Y finalmente tenemos una acción endocrina, que significa que esta señal va por la circulación sanguínea hacia una célula que está unida. ¿Ok? Y esta célula, obviamente, ¿cómo sabe? Porque tiene el receptor para recibir esta señal. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos la nomenclatura, ¿ya? Factores de diferenciación celular. Cuando vemos un F es generalmente factor. Por ejemplo, factor de nucleosis tumoral, factor, sí, pero no digo T y F. Interleuquinas, cuando vean IN, interleuquinas. Factores estimuladores, factores de necrosis, factores de necrosis tumoral alfa y factores de necrosis tumoral. E interferones, cada vez que ven esto es interferón. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades? Por ejemplo, vamos a tener pleiotropía, el cual genera múltiples efectos al actuar sobre diferentes células. Redundancia. Varias citoquinas pueden ejercer el mismo efecto. Sinergismo, dos o más citoquinas producen un efecto que se potencia mutuamente. Por ejemplo, ¿no? Para que se pueda producir la inmunoglobulina E, ¿quiénes tendrían que estar? La IL4, incluso la IL3.
IL-1A, IL-B, IL-1B. ¿Quiénes son? ¿Qué generan? Como si son macrófagos, son proinflamatorios. Por eso cuando ustedes ven interleuquina 1, ustedes ya ahí nomás piensan proinflamatorio. ¿Okay? IL-2, linfocito T, estimula la proliferación y diferenciación de las células T de la vida. IL-3 también, diferenciación de precursores hematopoyéticos. La IL-4 promueve DH2. Tiene que haber este DH2, ¿para qué? Para que cambie de clase de que hay que acuerden ustedes. IL-5, diferenciación de eosinófilos. IL-6, induce proteína A. La IL-6 también acuérdense bastante. Induce proteína en la fase aguda que activa las células de. ¿Cuál es esa proteína que aparece en la fase aguda? Que aumenta el hígado. Una vez la PCR. ¿Cómo se llama? La reacción de cadena polimerasa. La proteína C reactiva, acuérdense, ese es un marcador muy importante. Muy importante. Muy bien. IL-6 de células centromales, IL-8 de primer táctico, IL-9 de diferenciación de precursores esteroides y también de y de IL-10 induce AIA. Este IL-10 interleuquina 10, que es induce inmunosupresión. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? Quiere desinflamar. Va a activar la T reguladoras. ¿Sí? Por dos. Ya solo. Muy bien. Ahora, ¿cómo son las citocinas que provienen de la respuesta innata? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral es el factor de necrosis tumoral. Interleuquina 6, acuérdense siempre de eso para toda su vida, aparecen primero en la respuesta innata. ¿Por qué? ¿Son qué? Proinflamatorios. ¿Ok? Entonces, miren, aparece primero, casi primero, factor de necrosis tumoral. ¿No? Luego le sigue interleuquina 1 y finalmente interleuquina 6. Y obviamente, ¿no? No todo va a estar tan concentrado. Por eso es que cuando a veces te piden, a ver, sácale una prueba de PCR, por eso les digo que es un marcador de inflamación. Porque si ellos ven el plasma está muy elevado en PCR, pues van a decir, ya, entonces aquí hay una inflamación severa. ¿Ok? No sé si se ve lo que me está. Muy bien, ahora, ¿cómo se comportan estas citocinas frente a qué? Lipopolisacáridos, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bacterias, de la pared de la bacteria. Muy bien. Entonces, igual, acá vamos a tener concentración de estas citocinas.
activan los mastocitos, que van a ver a qué cosa, y otros. Activa el epitelio, produciendo más colágeno tipo 4. Activa el endotelio, más proliferación de las proteínas. Y también activa proteínas de la fase aguda en el hígado, ¿no? Como la proteína, la proteína selectiva, ¿okay? Y funciones de la IL-6, muy parecidas, ¿no? IL-6, cerebro, prostaglandinas, fiebre, estrés. Aquí también mastocitos, pero también activa bien a la célula B, ¿ya? Y aquí venía también a la albúmina, a la proteína celulina. Y también hay un aumento, gracias a este, ¿de qué? De hematopoiesis. ¿Esto se va a dar dónde? En la célula ósea. ¿Okay? Ahora, interferón gamma. Es lo que hace, miren, aumento de HLA. ¿Qué es el HLA? Antígeno leucocitario humano, que es lo mismo que el MHC. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Mira, aumenta esto. ¿Por qué aumentará el MHC? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Para qué es? ¿Para qué nos sirve el MHC? ¿Para presentar o para reconocer? Para reconocer. Entonces, mientras más MHC, porque todos tendrán los mismos genes, no, unos tienen genes específicos. Entonces, esto va a servir para intentar reconocer al niño. ¿Ok? Muy bien. Después también aumenta la hematopoiesis. ¿Y qué más? Aumenta a los linfocitos citotóxicos. ¿Ok? A los linfocitos citotóxicos. Aumenta las células dendríticas, por lo tanto también sigue aumentando HLA. Pero chicos, ustedes se dan cuenta, interferón gamma también es proinflamatorio, pero es un poco peligroso. Si tú tienes un aumento muy excesivo de interferón gamma, tú puedes generar algo demasiado, una superinflamación, que puede ser peor. Y yo les voy a contar algo. Interferón gamma se usa incluso en algunos cánceres. Pero, claro, ¿qué buscas en el cáncer? Tú buscas matar esas células cancerígenas. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Porque el cáncer, ¿qué es lo que hace? Apaga el sistema inmune. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que no solamente tú tienes células cancerígenas, tú también tienes células buenas. Entonces, ¿qué va a pasar con tus células buenas? Vas a crear inflamación. Entonces, las personas que llevan quimioterapia, que están llevando tratamiento con el cáncer, realmente quedan más por el tratamiento, más mal por el tratamiento que por el mismo cáncer. Sí, inflama más. O sea, que es bueno, pero en un momento. ¿Qué haces? Puede ser. No sé cómo es la razón, pero eso es un tema. ¿Qué crees que hay? Claro, entiendo. Pero ¿qué crees que hay primero? Y el 4, el 5, el 13, y el 6 sí también. Pero eso es en la fase aguda. Si tú me dices que tiene la hematopoiesis, ya estamos hablando de algo crónico. Y sí, probablemente su interferón gamma esté siempre elevado. No me pregunto nada. Voy a buscar. Muy bien. Citoquinas dependientes del pH1 y pH2. pH1, factor de reproducción tumoral, interleucina 2 e interferón
ejemplo, miren, acá nos da un ejemplo bien bonito, ¿no? En el SARS-CoV-2, este es un virus, muy bien. ¿Qué ha pasado? La célula inmune lo reconoce, porque este ha pasado por el epitelio, ha generado daños, ¿no? Y la célula inmune lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a segregar citoquinas. Estas citoquinas hacen una anemia. Claro, van a recorrer el torrente sanguíneo para ir hacia dónde? Hacia el organismo, hacia la sangre, ¿no? Pero al mismo tiempo, chicos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como esto de aquí está generando muchos antígenos, el sistema inmune se está volviendo loquito. ¿Ok? Se está volviendo loquito. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a segregar citoquinas como loco. Y si comienza a segregar citoquinas como loco, porque quiere generar inflamación, ¿qué es lo que va a haber? Una sobreinflamación. Entonces va a haber, ¿qué cosa? Fiebre, neumonía, ¿no? Y puede haber daño severo, ¿ok? Y finalmente, todo esto, ¿a qué puede conllevar? A un problema sistémico, ¿ok? Porque esto es lo peor que puede pasar. Como les decía desde el inicio y en todo el mundo se lo digo siempre. A veces las enfermedades no nos dañan por el patógeno, sino por qué? Por la misma respuesta inmune. Porque la respuesta inmune está tratando de controlar y luchar. Pero a veces esa lucha se descontrola. ¿Ok? Muy bien. ADRS. Ya. Acá también estos de gatos. Estas citoquinas también van a seguir. ¿Para qué? Para activar la célula del pulmón. Y aquí ahora. Aquí lo vemos de mejor manera. Realmente citoquina. El COVID. ¿Qué es esto de aquí? Son algoritmos. Muy bien. ¿Quiénes están aquí? El virus, en realidad. El virus. ¿Y qué va a pasar? Va a venir, ¿qué cosa? Señales inflamatorias, ¿no? Se van a activar células dendríticas, monocitos, macrófagos. ¿Esto va a llevar a qué? A una tormenta de citoquinas, porque es demasiado, o sea, las señales son demasiadas. Así como cuando tú te quieres volver loquita. No es que son muchos puntos, tengo que estudiar inmuno, micro, biofísica, mejoramiento genético, ya no puedes más, estás a la morir. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué genera? Sobreinflamación, el cual nos va a llevar a ¿qué? A un fallo multisistémico. ¿Cómo se le llama? Síndrome de hiperinflamación. Incluso eso te puede llevar a la máscara. Y hay bacterias, sí lo hemos visto en microbiología, ¿no? Que pueden